Bueno, de camino a casa, llegando ya a casa, me ha salido un fallo motor en el coche. Así que el primer paso va a ser meterle la máquina. A ver qué puede tener. Porque sí, eso sí, lo he notado en cuesta arriba, llegando ya como que no tenía potencia, como que le faltaba potencia. Así que vamos a meterle la máquina. Bueno, ahora vamos a meterle la máquina a mi coche. Es un programa multimarca, así que no vale para muchos vehículos. En este caso es un Mercedes Sport Coupé, que es de 2004, diésel. Y ahora vamos a meterle a ver qué puede tener el coche. Damos el OK. Vamos aquí arriba. Presión de turbo presión baja permanente. Comprobar líneas entre el cilindro 2 y la tapa de salida de incandescencia permanente. Módulo de control de calefacción. La señal de carga de generador es implausible permanente. Bueno, ahora vamos a abrir el capó a ver qué encontramos por aquí. Quitamos la tapa. Vale, pues como nos indicaba el ordenador, tiene una baja presión, ¿vale? En la zona de admisión. Por lo que lo primero sería comprobar los manguitos que salen del turbo al intercooler y del intercooler a la admisión, y también, por ejemplo, los manguitos de vacío que van a los sensores. Vale, pues como hemos dicho antes, por ejemplo, este sería un manguito que va al intercooler hacia la admisión. Pero bueno, este manguito, por ejemplo, lo hemos cambiado hace unos meses, estaría correcto. Al igual que el otro que tiene la salida del turbo, que está aquí a mano izquierda, este también está cambiado hace poco. Entonces, viéndolo un poco por encima, nos hemos dado cuenta de que el problema está aquí, en este tubito, ¿vale? Aquí justamente está el sensor de presión de la admisión y, como podéis observar, tiene una pequeña raja justamente aquí abajo, donde tiene la toma, ¿vale? Entonces ahora hay que sustituirlo. Vale, pues vamos a proceder a quitar este pequeño manguito. Como veis, tiene aquí una pestaña justamente en cada toma, otra aquí arriba y aquí abajo. Vamos a quitar las pestañas, ¿vale? A bajarlas. Simplemente hay que mover el cabezal y ya gira. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Como podéis observar, justamente aquí está la grieta de nuestro manguito. A ver si se puede apreciar bien. Aquí, como de 1 centímetro, centímetro y medio, ¿vale? Y esto es lo que nos estaba dando el problema. He estado buscando y teníamos un rental de manguito que nos sobró de otra avería y nos viene perfecto para aprovecharlo ahora. Entonces simplemente vamos a cortar este manguito, ¿vale? Más o menos de la medida, como es el otro, y le ponemos los dos cabezales, uno en cada extremo. Así que vamos a ello. ¿Veis? Ya lo tenemos cortado. Ahora le ponemos los clips, ¿vale? Uno en cada extremo. Y ahora ya simplemente a colocarlo en los pequeños tubillos que tiene de entrada y de salida. Y estos clips los ajustamos para que quede bien apretado y no se mueva el tubo. Bueno, pues como os he dicho, vamos a colocar otra vez el tubo, ¿vale?
Vamos a empezar aquí con el sensor, ¿vale? Y el otro terminal que va aquí justamente donde la admisión, ¿vale? Lo ponemos y lo ajustamos con nuestra grapa. Vale, pues como podéis observar ya está el manguito cambiado con sus dos grapas puestas. Y bueno, ahora simplemente faltaría probar el coche y ver que realmente está bien. El código que nos dio era el 2359, una baja presión en la zona de la admisión, y como podéis observar simplemente era este manguito, ¿vale? Una avería que nos ha costado muy poco, pero que sí que tiene un serio problema, que es que nos quedamos sin potencia. Entonces ya estaría listo, simplemente faltaría volver a meter la máquina y probar el vehículo. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Bueno, hemos ido a probar el coche, nos ha quedado genial, la avería ya lo hemos solucionado, ya hemos recuperado la potencia del vehículo y como podéis ver también se ha borrado el fallo que tenía antes. Así que mi coche me ha quedado genial. Si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.